El Papa León XIV convocó con urgencia a los principales referentes carismáticos del planeta para una reunión sin precedentes en el Vaticano. Y lo que compartió durante esa homilía está provocando un cambio silencioso pero profundo en toda la Iglesia. No fue una locución más, ni un simple acto protocolar. Fue una declaración firme, directa y cargada de un sentido de urgencia dirigida a todos los que viven la experiencia de los carismas del Espíritu, desde los que oran en lenguas en pequeños grupos hasta aquellos que ejercen ministerios de sanación o liberación. El tono con el que habló el Santo Padre, la precisión con la que eligió cada palabra, la intensidad de su mirada. Todo indicaba que estaba transmitiendo algo de extrema importancia. Y lo más asombroso, este pontífice que eligió llamarse León XIV en honor al Papa León XI, quien abrió las puertas a la acción del Espíritu Santo en el siglo XIX, estaba, de algún modo, completando una misión que había comenzado más de un siglo atrás, como si el propio cielo hubiera preparado este momento para traer una revelación decisiva sobre el futuro de los movimientos carismáticos dentro de la Iglesia. Lo que estás a punto de conocer puede transformar radicalmente tu manera de entender el rol de los carismas hoy en día, especialmente si alguna vez sentiste que tu forma más intensa de vivir la fe fue juzgada o incomprendida. Las palabras del Papa León XIV no fueron meras recomendaciones pastorales. Fueron respuestas claras y definitivas a las dudas y sufrimientos que han acompañado por años a millones de católicos carismáticos alrededor del mundo. ¿Los dones del Espíritu son fundamentales para la Iglesia o apenas expresiones accesorias? ¿La jerarquía eclesial realmente abraza los movimientos carismáticos o los tolera desde la distancia? ¿Cuál es el encargo particular que Dios está dando a los carismáticos en esta etapa tan crítica de la historia? Las respuestas del Papa fueron tan contundentes y tan impregnadas de autoridad espiritual que muchos de los presentes rompieron en llanto, al sentir que, por fin, la Iglesia estaba validando oficialmente lo que ellos siempre habían intuido en lo más hondo del alma. Y si escuchas hasta el final cada palabra de este mensaje, si permites que estas verdades penetren tu interior como lo hicieron en el corazón de miles de líderes ese día, también tú experimentarás esa confirmación que solo el Espíritu puede dar. Y no dudarás en dejar tu testimonio aquí y compartirlo con otros hermanos que hoy más que nunca necesitan escuchar esta palabra que cambia vidas. Y fue allí cuando el Papa León XIV soltó una bomba espiritual que nadie vio venir, citando a San Agustín con una fuerza que estremeció el alma de los asistentes. Los primeros cristianos se convirtieron en templo del Espíritu, no como individuos separados, sino como un cuerpo unido. Reflexiona un instante sobre esto. No es una teoría lejana. Es la respuesta de Dios a esa sensación de aislamiento espiritual que quizá tú también has vivido cuando en tu parroquia te ven con desconfianza por orar en lenguas, por hablar de sanaciones o por vivir intensamente los carismas. El Papa proclamó algo absolutamente revolucionario. Esa idea tan moderna de que la fe es algo privado, entre uno y Dios, sin necesidad de los demás, es contraria al diseño original de Dios para su Iglesia. La renovación carismática, las nuevas comunidades y los movimientos de este corte surgieron precisamente para rescatar esa verdad esencial que la modernidad ha intentado borrar. Fuimos creados para vivir la fe juntos, no para encerrarnos en nuestros cuartos, sino para ser morada del Espíritu Santo reunidos en su nombre. ¿Te imaginas cuántas personas han sido rescatadas del abandono espiritual por esta verdad que los carismáticos han redescubierto? Miles, millones que estaban al borde de dejar la Iglesia, sintiéndose abandonados, incomprendidos, sin sabor en su vida de fe, hasta que llegaron a un grupo de oración donde se dieron cuenta de que no estaban solos, que el Espíritu actúa hoy como en Pentecostés, que los dones espirituales son actuales y verdaderos. El Papa León XIV conoce estos relatos, ha caminado con ellos, ha visto con sus propios ojos los frutos. Por eso, su voz tembló ligeramente cuando afirmó que la vida cristiana no puede vivirse de forma aislada, como una experiencia intelectual o emocional encerrada en el yo. No, hermano, hermana. La vida cristiana se construye en comunidad, entre hermanos, porque el Cristo resucitado se hace presente allí donde los discípulos se reúnen en su nombre. No se trata de una sugerencia pastoral. Es una verdad doctrinal que el Concilio Vaticano II reafirmó y que hoy León XIV proclama con fuerza porque sabe que en ello está en juego la misma supervivencia de la fe en estos tiempos. Y lo más fuerte estaba por venir. El Papa no hablaba de cualquier tipo de comunidad, sino de aquellas donde los carismas del Espíritu Santo se viven, se celebran, se comparten. ¿Comprendes lo que esto implica? Durante años, muchos dentro de la Iglesia miraron con recelo a los carismáticos. Les dijeron que eran demasiado emocionales, que imitaban a los protestantes, que ponían lo espectacular por encima de los sacramentos. Pero el Papa León XIV,
con la autoridad que recibió como sucesor de Pedro, declaró justo lo opuesto. Estas comunidades carismáticas no son un simple añadido, no son opcionales. Son esenciales, son vitales, son una parte indispensable del cuerpo eclesial, sin las cuales la gracia no circularía con la fuerza y libertad que el Espíritu desea. Si la vivencia comunitaria de los carismas se debilita, la gracia sacramental corre el peligro de no tener donde arraigar, de convertirse en meros rituales vacíos, en actos externos sin alma, en costumbres inertes que no logran tocar ni transformar los corazones. Y no lo afirma un líder apasionado de la renovación, sino el mismo pontífice, el custodio de la verdad doctrinal, aquel a quien Cristo entregó las llaves de su reino. Por eso, si alguna vez te hicieron sentir que tu espiritualidad carismática era menos válida, si te pidieron que bajaras la intensidad, que no expresaras tanto tu fe, que esos dones extraordinarios ya no eran para nuestro tiempo, hoy tienes una respuesta clara, contundente y oficial de quien representa a Cristo en la tierra. Nadie puede vivir el cristianismo en solitario. Los dones del Espíritu existen precisamente para formar esa familia de fe en la que cada uno pone al servicio de los demás el carisma que ha recibido. No es casualidad que tantos católicos hayan sido preservados de caer en nuevas corrientes esotéricas, en filosofías relativistas, en el escepticismo práctico, gracias a que encontraron una vivencia real compartida de Dios en comunidades carismáticas vivas. El Papa León XIV es consciente de esto, ha sido testigo directo de su impacto, y por eso habla con tanta urgencia. No podemos seguir desperdiciando los dones que el Espíritu distribuye. No podemos seguir excluyendo a quienes Dios ha levantado para revitalizar su iglesia. El tiempo es escaso, el mundo se tambalea, y solo comunidades inflamadas por el Espíritu Santo pueden ofrecer al ser humano actual una salida real y eficaz. Pero lo que vino después sorprendió aún más. El Papa tocó con firmeza la herida más profunda que ha dividido a la Iglesia por generaciones, esa supuesta contradicción entre los carismas y la autoridad eclesial. Hablando con una precisión que solo puede provenir del Espíritu, citó al Concilio Vaticano II y a San Juan Pablo II para proclamar que los dones jerárquicos y los carismáticos no son elementos separados o simplemente complementarios, sino que ambos son esenciales para la identidad misma de la Iglesia fundada por Cristo. ¿Captas la magnitud de esta afirmación? No dijo que puedan coexistir, ni que se toleren mutuamente. Dijo que son coesenciales, lo que significa que la Iglesia no está completa sin ambos. Es como un organismo que necesita tanto estructura como fuerza vital. Sin esqueleto colapsa, sin músculo no se mueve. ¿Y por cuántos años, cuántas décadas, los carismáticos han sido tratados como ciudadanos de segunda en la Iglesia, como si su vivencia espiritual fuera sospechosa o excesiva? Como si hablar en lenguas fuera menos digno que estudiar latín, como si un milagro de sanación fuera menos confiable que una disertación teológica. Recuerdo el testimonio de una mujer en esa misma audiencia. Llevaba 30 años sirviendo en un ministerio de sanación y fue excluida por su propio párroco, quien la consideraba una exagerada. ¿Cuántos como ella han tenido que vivir su fe en casas privadas, en la sombra, por no ser aceptados en sus propias parroquias? Señalados por ser demasiado emocionales, demasiado distintos, por salirse del molde. Y ahora, el sucesor de Pedro, con toda su investidura, está diciendo sin rodeos que esos juicios fueron profundamente errados. No es que el Papa esté inventando algo nuevo. Está recordando verdades que siempre estuvieron ahí, pero que fueron ignoradas o minimizadas. El Espíritu Santo actúa no solo a través de los sacramentos y la jerarquía, sino también mediante los carismas que Él distribuye soberanamente entre el pueblo de Dios. Y estos carismas no son causa de confusión ni de caos. Son canales vivos para que la gracia que fluye de los sacramentos no quede estancada, sino que llegue a cada rincón del alma humana y transforme realidades. El Papa León XIV fue aún más lejos y advirtió que, si se apagan los carismas, corremos el riesgo de que la abundante gracia de Cristo quede sin espacio para ser acogida. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? Los carismas no son opcionales, no son adornos bonitos. Son instrumentos esenciales para que los sacramentos produzcan su fruto pleno. Es por eso que Dios sigue suscitando carismas, para despertar en el alma el deseo de buscar a Cristo, la necesidad ardiente de experimentar la vida nueva que Él ofrece. Piensa en tu entorno. ¿Cuántas personas conoces que volvieron a la iglesia después de un encuentro carismático? ¿Cuántos jóvenes atrapados por las drogas, por la tristeza, por el sinsentido de este mundo moderno encontraron luz en un retiro espiritual, en una palabra profética, en una noche de adoración con oración de sanación? No estamos hablando de excepciones, son millones alrededor del planeta. El Papa los ha conocido, los ha escuchado llorar, los ha visto renacer. Por eso su llamado es tan firme.
Por eso no se puede seguir perdiendo tiempo en discusiones inútiles, en falsas tensiones que solo benefician al enemigo de la fe. Y entonces el Santo Padre puso ejemplos concretos de santos que vivieron experiencias místicas y extraordinarias, y que fueron incomprendidos en su tiempo. San Francisco de Asís con sus llagas sagradas, Santa Teresa de Ávila y sus trances místicos, San Juan de la Cruz y sus visiones sublimes, el Padre Pío con sus bilocaciones y sus confesiones proféticas. Todos ellos fueron investigados, censurados, incluso silenciados por autoridades que no supieron reconocer la acción divina, lo que parecía extraño. Y sin embargo, hoy son santos reconocidos, modelos de vida espiritual. El Papa León XIV dijo con claridad que no podemos repetir ese error histórico. Cuando el Espíritu sopla, la Iglesia debe tener discernimiento, no temor. Y si lo que estás oyendo ahora resuena en lo más hondo de tu alma, si sientes que, por fin, alguien con la autoridad de Cristo está validando lo que tú siempre viviste en silencio, entonces formas parte de esta nueva primavera espiritual que están haciendo. Tu testimonio importa. Es parte de la corriente de gracia que Dios está levantando para renovar la Iglesia desde sus raíces. Y entonces el Papa alzó la voz con una fuerza que estremeció cada rincón de la basílica. Los movimientos carismáticos tienen hoy una tarea ineludible: ser levadura de unidad, cauce de comunión, instrumento de fraternidad en un mundo herido por el odio, fragmentado por la violencia. No fue una sugerencia amable, fue un mandato del cielo. Mira lo que está pasando. Guerras sin fin, familias divididas por ideologías, comunidades cristianas fragmentadas por tensiones litúrgicas. Por eso el Papa casi gritó: los carismas son la medicina divina para estas heridas. Y no es casualidad que donde hay un grupo carismático vivo, las divisiones comienzan a cicatrizar, los matrimonios se restauran, los enemigos se abrazan. El Papa lo ha visto. Por eso fue tan enfático. Ya no hay tiempo para una fe tibia, no hay espacio para un cristianismo de fachada. El mundo necesita con urgencia lo que ustedes tienen. Y, ¿sabes cuál es la tragedia que más le dolió al Papa? Que muchos carismáticos están escondiendo sus dones, apagando la llama por miedo al juicio, tratando de encajar en una iglesia que a veces parece más una sala de museo que un campo de batalla espiritual. Pero el Papa fue contundente. Los carismas no son para que unos pocos se sientan especiales. No son trofeos. Son herramientas de Dios para construir puentes donde otros levantan murallas. Piensa en el don de lenguas, que en Pentecostés permitió que todos entendieran el Evangelio en su idioma. Hoy ese don debe servir para hablar el lenguaje del amor que todo corazón puede comprender. O el don de sanación, que no solo cura enfermedades, sino que repara vínculos rotos, familias quebradas, comunidades divididas. El Papa nos está diciendo que estos dones son las verdaderas armas espirituales para esta hora de oscuridad. Y aquí viene la afirmación más profunda de toda la homilía. La responsabilidad de los carismáticos de ser constructores de unidad no es un añadido a su vocación, es el núcleo de su llamado. El Papa explicó que cuando el Espíritu da un don, no lo hace para beneficio del individuo, sino para la edificación del cuerpo místico de Cristo. La Iglesia necesita urgentemente de ti. No escondas tu fuego. No calles más. Porque tú, con tu carisma, eres parte de esta revolución espiritual silenciosa que Dios está haciendo brotar desde lo profundo del corazón de su Iglesia. Si el Señor te ha concedido el don profético y no lo utilizas para consolar al quebrantado o fortalecer al débil, estás fallando por omisión. Si posees discernimiento espiritual y no colaboras con tu comunidad para identificar la diferencia entre lo mundano y lo divino, estás escondiendo el tesoro que Dios te confió. Si en la oración experimentas el toque sanador de Dios y no lo compartes con los que sufren y claman por esperanza, entonces estás desperdiciando los talentos que el cielo te regaló. El Papa no estaba improvisando. Hablaba con la autoridad de Pedro, con una claridad que estremecía. El mundo arde en confusión, y ustedes, decía, poseen el agua viva del Espíritu. ¿A qué esperan? Lo que más conmovió fue cuando León XIV ofreció ejemplos tangibles de cómo abrazar esta misión de unidad. Primero, dentro del propio cuerpo eclesial, acercándose con ternura a aquellos hermanos que todavía recelan de los carismas, no para debatir ni convencer, sino para dar testimonio con la vida misma de lo que produce el Espíritu. Segundo, actuando como puentes entre la Iglesia y aquellos sectores alejados que jamás asistirían a una misa tradicional, pero que podrían encontrar a Dios en una palabra profética, una oración que sane, un gesto del amor de Cristo. Y tercero, lo más sorprendente, el Papa invitó a los carismáticos a ser instrumentos de reconciliación entre las múltiples expresiones espirituales de la Iglesia. Que el que ama el rosario aprenda algo del que ora en lenguas,
que quien viva con la liturgia tradicional también acoja al que prefiere la adoración espontánea. El mismo Espíritu obra en distintas formas. Esto no es política eclesial, sino sabiduría del cielo. Porque León XIV tiene claro algo: si los carismáticos no aceptan esta misión de unidad, nadie lo hará. Y mientras tanto, la Iglesia se fragmenta y el mundo se pierde en el abismo de la desesperanza. Fue entonces cuando el Papa hizo la advertencia más grave y necesaria de toda su homilía, con una seriedad que estremeció hasta a los más valientes entre los líderes carismáticos. Los carismas no existen para el lucimiento personal, sino para llevar a Cristo al mundo. Si se olvida esto, todo se pervierte. No hablaba en abstracto, hablaba desde la experiencia. Ha visto grupos que se volvieron clubes de emociones espirituales, comunidades más enfocadas en los milagros visibles que en la conversión interior. Ha conocido líderes que utilizaron los dones para erigir imperios personales en lugar de edificar el reino de Dios. Con voz serena pero firme, el Papa advirtió sobre el peligro del carismatismo sin Cristo, ese engaño sutil donde uno se enamora de los regalos más que del que los da, donde se busca más la sensación de Dios que al Dios verdadero. Y nadie dudó de sus palabras. Todos conocían historias de grupos que comenzaron bien y terminaron en escándalos. Comunidades que pusieron las manifestaciones por encima de la obediencia. Ministros que se embriagaron de protagonismo y se alejaron del verdadero centro. Con la sabiduría de un padre espiritual auténtico, León XIV explicó que los carismas son medios para acercarse más a Jesús, para madurar como personas y como creyentes, y para construir la Iglesia. Ni más ni menos. Si un carisma no te lleva a amar más profundamente a Cristo, a servir con mayor entrega, a crecer en humildad, entonces no proviene del Espíritu, por más brillante que luzca. El Papa propuso una prueba clara. ¿Tu experiencia carismática te vuelve más semejante a Jesús o solo te hace sentir especial? ¿Tus dones construyen comunión o alimentan la competencia? ¿Tu ministerio te lleva a la cruz o solo a los aplausos? Preguntas incómodas, pero urgentes. Porque muchos movimientos naufragaron al perder de vista que Cristo no es un adorno litúrgico, sino el centro vivo y soberano de todo. Y fue entonces cuando compartió el secreto de una auténtica renovación, inspirado por San Agustín, su referente espiritual. Agustín, tras sus muchas búsquedas filosóficas y experiencias místicas, descubrió que el alma solo reposa en paz cuando reposa en Dios. Los carismas, dijo el Papa, no son un fin en sí mismos. Son caminos, herramientas, no ídolos. La verdadera renovación no se trata de coleccionar dones extraordinarios, sino de vaciarse para llenarse de Cristo. Utilizó una imagen poderosa. Así como Cristo se despojó de sí mismo para engrandecernos, quien porta un carisma está llamado a enriquecerse dando. Y allí está la verdadera libertad. Cuando ya no te aferras a tus dones, sino que los ofreces por amor, descubres la dicha genuina de los hijos de Dios. No es casualidad que los carismáticos más santos también fueron los más humildes, los que hicieron desaparecer su figura para que Cristo resplandeciera. León XIV cerró este apartado con una frase contundente: mantengan a Jesús en el centro. Siempre. Sin Él, los carismas se convierten en espectáculo, la profecía en manipulación, la sanación en negocio, las lenguas en ruido. Pero con Cristo en el corazón, cada don es un canal de gracia, cada experiencia un paso hacia la santidad. No pide que abandonen los carismas. Todo lo contrario, que los vivan en su máxima expresión. Y esa plenitud solo se alcanza cuando Jesús reina en lo más profundo del alma del carismático. Por eso, hermano, hermana, si el Espíritu te ha bendecido con dones, examina tu interior. ¿Quién ocupa el trono? ¿A quién glorificas? ¿A quién sirven tus dones? La respuesta marcará si eres parte de la auténtica renovación o si solo usas los dones para tus propios fines. Y así se llegó al momento más impactante de aquella inolvidable homilía, cuando el Papa conectó los hilos de una historia que lleva más de 100 años tejiéndose. Desde las cartas de Santa Elena Guerra a León XIII pidiendo una nueva devoción al Espíritu Santo, pasando por la súplica de Juan XXIII por un nuevo Pentecostés antes del Concilio Vaticano II, hasta este momento presente, donde otro león se alza para completar lo que el cielo inició. Con lágrimas en sus ojos, el Papa afirmó que esta generación carismática no es simplemente heredera de una tradición gloriosa, sino protagonista de una nueva primavera que la Iglesia necesita con urgencia. Los movimientos, dijo, aún hoy tienen una misión crucial en la evangelización. Pero esa misión solo se cumplirá si se viven 3 pilares fundamentales: comunión con la jerarquía sin apagar la libertad del espíritu, evangelización sin caer en el proselitismo agresivo, Cristo en el centro, sin excepciones ni condiciones,
El Papa sabe que será difícil, que habrá críticas, que algunos se burlarán, pero la promesa es firme. El Espíritu está con ustedes. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? La homilía concluyó con una bendición que fue mucho más que un gesto. Fue una verdadera efusión del Espíritu sobre todos los presentes, y por extensión, sobre cada carismático en el mundo. El Papa pidió que el fuego de Pentecostés vuelva a arder en los corazones, que los dones florezcan en santidad y servicio, que la unidad venza a toda división, y que Cristo sea verdaderamente el Señor de cada vida y ministerio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Nadie lo había planeado, pero todos comenzaron a orar en lenguas. Un murmullo celestial que fue creciendo hasta convertirse en una sinfonía del Espíritu. El Papa, con los brazos extendidos, oraba en silencio. Fue un Pentecostés renovado, pequeño pero auténtico. Un adelanto de lo que Dios puede hacer si abrimos el alma a su fuego. Ahora, hermano, hermana, la pelota está en tu lado del campo. ¿Serás parte de este nuevo mover del Espíritu o seguirás observando desde la distancia? El mensaje de León XIV es claro, urgente y poderoso. Si ha tocado tu corazón como tocó miles aquella mañana en el Vaticano, entonces el Espíritu te está llamando a protagonizar esta renovación. Tu decisión, tu testimonio, tu voluntad de compartir esta verdad, todo cuenta. Todo suma a esa corriente de gracia que está reformando la Iglesia desde sus raíces. Para gloria de Dios, para salvación del mundo.